Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con una nueva entrega del blog jurídico de Panorama Náutico. Como veis, el tiempo ya está bien, ya está bueno, ha pasado la tormenta Gloria, que es justamente lo que vamos a hablar hoy sobre lo que ha pasado, ¿no? La verdad que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa, ¿no?, de todo lo que ha pasado y cómo diríamos que el mar con toda su fuerza, ¿no?, ha causado los destrozos que ha causado. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de a ver qué hay que hacer si nosotros teníamos un barco y este ha resultado dañado por causa de la tormenta. Yo me animo a diferenciar, o sea, tres situaciones. Una sería cuando el barco ya tiene un seguro de daños propios, es decir, lo tenemos asegurado. Otra, cuando es un barco que no tiene seguro y el daño se provoca, diríamos, por un barco tercero, ¿no?, que ahí acudiríamos lo que se llama al seguro de responsabilidad civil del otro barco. Y un tercer caso, que sería cuando el daño que se produjo al barco es debido a la ruptura o el fallo de algún elemento de la marina donde el barco estaba atracado, ¿no? Empezando, ¿no?, por el primer supuesto, decíamos, el barco asegurado. Aquí lo que hay que hacer es lo antes posible. La ley habla de un plazo de 7 días, pero eso realmente no es un 7 días para avisar del siniestro, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es un plazo que en sí no significa que si lo hacemos después no nos vayan a pagar, ¿no? Pero es un plazo, ¿no?, que es importante porque si debido a esa demora en dar parte esto supone algún daño o alguna pérdida económica para la compañía, eso no lo pueden repercutir a nosotros como asegurado. Es decir, lo que tenemos que hacer es de la forma más urgente dar un parte y notificar a nuestra compañía cuáles son los daños que se han producido por el siniestro. La compañía abrirá un parte, mandará un perito seguramente que verá los daños que hay y a partir de aquí se supone que en un plazo de un mes nos tienen que decir si el siniestro está cubierto por la póliza o si no lo está, y si está cubierto, a los 15 días, esto es lo que dice la Navegación Marítima, debía ofrecernos un pago por lo menos de la cantidad que la compañía entiende, ¿no?, que es lo que no debe pagar para reparar el siniestro, ¿no?, que se supone que es el costo de la reparación, ¿no? Está claro, ¿no?, que normalmente un siniestro con estas circunstancias se paga, ¿no?, porque entendemos que esto es los seguros marítimos los que cubren son, diríamos, todos los riesgos de mar, y el barco estando en un puerto tiene el riesgo, ¿no?, de que pase algo, que haya un temporal y que pueda pasar algo, ¿no?, que provoque una rotura, ¿no? Tener en cuenta que las pólizas siempre hablan de varada, de abordaje, de colisión, de golpe de mar por temporal, es decir, que es claramente que está cubierto. Es decir, en este caso no debería haber un problema y se debía pagar descontada la franquicia, se debía pagar el costo de la reparación. El otro caso que comentamos era cuando nuestro barco o el barco de otra persona causa un daño a nuestro barco. Es decir, imaginaos, ¿no?, que lo hemos visto en las imágenes que veíamos durante el temporal, de algunos barcos que rompían amarres, y me acuerdo de uno en Pollensa que la verdad que era impresionante como ver que el barco se iba sobre otros barcos, ¿no? Claro, este barco que digamos que se va a la deriva y choca contra el barco y genera un daño, ¿no? En este caso, lo que existe aquí, diríamos, este daño que el armador de ese barco es el que tenía que pagar los daños que ha causado al barco que ha colisionado, ¿no? En principio es importante, ¿no?, si tener nosotros una prueba, ¿no?, de que efectivamente ese daño se ha producido por un barco que nos ha golpeado. Lo ideal sería, como hacemos en los coches, hacer un parque amistoso en caso que estuviera el otro armador. Si no, bueno, lo que tenemos que hacer es las fotos que podamos tener, testigos, alguna filmación, etcétera, cualquier cosa, ¿no?, que nos pueda servir para acreditar que ese daño que se ha causado ha sido debido al impacto que nos ha producido el otro barco, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer? O reclamar directamente al armador, y podríamos inclusive arrestar el barco después de haber regulado los daños y todo esto, ¿no? O si no, podemos hacer una acción directa contra la compañía de seguro que tenga. Recordemos, ¿no?, que ya hemos hablado en este blog, todos los barcos que navegan en aguas españolas y prácticamente por toda Europa están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil que cubre los daños que hemos causado a terceros. Por lo tanto, es de entender que inclusive al armador que te ha producido ese daño no debía ser ningún problema para él declarar y reconocer el siniestro, porque esto en principio y en fin lo tendrá que pagar el seguro que tiene, ¿no? Si nuestro barco, volvemos a lo anterior, si está asegurado, nosotros en cualquier caso tenemos que dar parte a nuestra compañía, que será luego la que se encargará de repetir contra la compañía aseguradora del barco causante del siniestro. Y el último caso que vamos a analizar, que igual es el más así interesante y el más difícil de decir algo, es cuando se produce un daño, ¿no?, debido a un fallo, ¿no?, en una parte de la marina, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos llevando un caso en Mallorca, ¿no?, de que debido a un temporal un pantalón se hundió y se llevó de rastro a un barco, ¿no? Claro, evidentemente
estamos en sede judicial, ¿no? Y aquí el debate es que dicen que en aquel día había mala mar, pero nosotros lo que defendemos es que las condiciones no eran en sí tan extremas, ¿no?, para que el barco se hundiera el Pantalán, ¿no?, porque todas las obras portuarias existen unas normas que se llaman el ROM, ¿no?, que son las reglas de obras marítimas, que son recomendables, ¿no?, para hacer este tipo de, cuando construyes una marina, ¿no? Y entonces lo que tiene que tener en cuenta el constructor es cuáles son, diríamos, las condiciones que tiene que soportar la marina. Evidentemente no es lo mismo hacer una marina, no sé, en el litoral de Cataluña, que hacer una, no sé, en el Mar Menor o en un pantano, el pantano de Iessa en Navarra. Evidentemente, o sea, las condiciones de olas, las condiciones de mar van a ser diferentes, ¿no? Pero lo que está claro, ¿no?, que nosotros como usuarios, diríamos, del servicio, estamos pagando por un amarre, se supone que es un puerto de refugio y que se garantizará que nuestro barco esté con seguridad. Entonces la marina, o sea, lo que tendría en caso de que efectivamente el daño que se produce al barco se produce porque se rota algún elemento, lo que decía antes, imagínate que se rompe un pantalán, estaría obligada, que también tendrá su seguro responsable civil, ¿no?, a pagar los daños que ha causado al barco, digamos, por esa ruptura, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de siniestro, es decir, la responsabilidad civil, no es una obligación absoluta, ¿no?, sino que, diríamos, esa obligación que establece el propio Código Civil y otra legislación de que el que causa daño esté obligado a repararlo, ¿no?, tiene algunas, no es absoluta, sino que hay algunas circunstancias que no procede, diríamos, a esa indemnización, y serían los casos que se llaman el caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos de caso fortuito es cuando es algo imprevisible, es decir, cuando algo que nunca se ha podido prever. Imaginaos que viene un tsunami aquí. Claro, o sea, podríamos decir que eso es imprevisible porque hasta ahora nunca ha pasado y bueno, y entiendo yo que hasta ahora nadie se le ha ocurrido o nadie ha planteado esa posibilidad. Entonces, claro, si el siniestro pasaría por una circunstancia de esta, ¿no?, que sería imprevisible, podríamos decir que la Marina o el que nos está ofreciendo el refugio no estaría obligado, diríamos, a compensarnos por el daño causado. Y el otro caso sería el caso de fuerza mayor, ¿no?, que aunque fuera previsible, es inevitable. Es decir, que la fuerza del mar fue tal que fue inevitable de que esto se pudiera causar, este daño pudiera causar. Entonces, claro, aquí llegamos, lo que ha pasado ahora, ¿no?, el viento que hubo, el mar que hubo, evidentemente yo entiendo que era previsible, ¿no? ¿Por qué? Porque ya inclusive teníamos partes que lo prevían, y ahora la pregunta es si era inevitable. Es decir, está claro que muchos puertos, ¿no?, bueno, deberían soportar estas condiciones. Es una pregunta que dejamos en la edad y creo que esto hay que estudiarlo para cada caso en concreto y ver efectivamente, ¿no?, cuáles fueron el viento y cuáles fueron las condiciones reinantes que hubo en ese puerto, y analizar si ese puerto debía haber soportado esto o no, que sería la causa de exclusión de la responsabilidad cuando el daño se ha producido por la ruptura de unos elementos, pantalán o cualquier otra parte del mismo. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.